Mi padre decía que los castigos eran para hacerme fuerte. Solo años después entendí que no era fuerza lo que él quería, era sumisión. Desde que tengo memoria, las paredes de mi casa susurraban secretos que nadie se atrevía a decir en voz alta. Cada rincón parecía cargado de un silencio espeso, como si incluso el aire supiera que no debía hacer ruido. Crecí en una casa de madera, vieja y crujiente, en un pueblo donde todos se conocían pero nadie se metía en los asuntos del otro. Era la hija menor de 5, pero por alguna razón, era a mí a quien mi padre moldeaba con más rigor. Él era de esos hombres que imponían respeto solo con la mirada. Su voz era ronca y escasa, pero cuando hablaba, su palabra era ley. Y si uno desobedecía, bueno, aprendía rápido a no repetirlo. Mi madre, ella estaba, pero apenas. Caminaba como una sombra detrás de él, con la cabeza gacha y los ojos bajos. No recuerdo haberla visto sonreír de verdad. El primer castigo que recuerdo fue a los 6 años. Había derramado leche en la mesa. Mi padre me hizo arrodillar en el maíz seco durante horas. Lloré hasta que no me salieron más lágrimas. Él solo decía, así aprenderás. La vida no es para débiles, pero no fue la última vez, ni la peor. Las palabras de mi padre seguían retumbando en mi cabeza incluso años después de haber abandonado su casa. Es por tu bien, decía. Algún día me lo agradecerás. Pero nunca hubo nada que agradecer. Solo cicatrices, físicas y silenciosas, que nadie veía, o peor, que todos veían y decidían ignorar. A los 15, mi cuerpo ya no era mío. Cada gesto, cada palabra, cada silencio, era una forma de no despertar su furia. Vivíamos en una casa vieja, donde las paredes eran tan finas que hasta los gritos de los vecinos llegaban claros, pero nunca los nuestros. Los nuestros se ahogaban con la vergüenza. Mi madre, ella era un fantasma en vida, siempre con los ojos bajos, manos temblorosas y una voz que apenas era un susurro. Cuando me atreví a preguntarle una vez por qué no hacía nada, solo murmuró, así es la vida de una mujer. Aquella frase me partió en 1000 pedazos. ¿Así era? ¿Eso era todo lo que me esperaba? Pero lo peor no eran los golpes. Era la forma en que mi padre me miraba, como si yo fuera su propiedad. Su tono cambiaba cuando hablaba de mi futuro. Vas a ser una mujer fuerte, como tu madre, pero sin la cobardía. No sabía si eso era una promesa o una amenaza. A los 16, intenté huir. Llevaba semanas escondiendo monedas que encontraba por la casa. Una noche, esperé que se durmiera. Caminé descalza por el pasillo, con el corazón en la garganta, pero él me esperaba en la puerta, como si supiera cada paso antes de que lo diera. Esa noche, la lección duró horas. Cuando terminé en el suelo, apenas respirando, me susurró al oído. Esa fue por intentar dejarme. ¿Te imaginas lo que pasaría si lo lograras? Me sentí enterrada viva, pero algo dentro de mí se negó a morir. Después de aquella noche en que intenté huir, algo cambió en mí. No desapareció el miedo, pero nació dentro de mí una voz pequeña, casi imperceptible, que repetía, no toda la vida será así.
Me aferré a esa idea como quien se agarra a un tronco en medio de una tormenta. Pasé semanas sin hablar. Cada palabra parecía un riesgo. Mi padre pensó que me había domado, como a un animal salvaje, pero no sabía que yo no estaba callada por sumisión. Estaba observando, aprendiendo, esperando. Descubrí que había momentos en que bajaba la guardia, cuando bebía, por ejemplo, o cuando se sentía invencible. Entonces hablaba demasiado. Me contaba cómo había sido su infancia, con un padre aún más cruel, como si eso justificara sus acciones. Yo escuchaba en silencio, pero dentro de mí crecía la certeza de que no quería ser como él, ni como mi madre. Un día, mientras lavaba la ropa en el fondo de casa, una vecina se acercó. Se llamaba Clara. Era mayor. Tenía las manos ásperas del trabajo y los ojos llenos de una sabiduría serena. Me miró a los ojos y dijo sin rodeos: "No estás sola, niña. Yo también pasé por eso". Y salí. No supe qué responder. Me paralicé. Nadie había reconocido antes lo que pasaba en mi casa. Nadie había dicho eso en voz alta. Esa tarde lloré sin consuelo, por primera vez sin miedo. Desde ese día, Clara se convirtió en mi sombra silenciosa. No podía protegerme, pero me hablaba, me daba libros escondidos, me enseñaba a pensar, me enseñaba que el conocimiento también era una forma de libertad. A los 17, escribí por primera vez en un diario. Lo escondía bajo una tabla suelta del piso. Ahí, contaba todo, cada castigo, cada lágrima, cada esperanza. Ese cuaderno se volvió mi confidente, el único testigo de mi verdad. Pero las palabras no bastaban. Sabía que si quería sobrevivir, tendría que hacer algo más. Y entonces, cometí un acto de rebeldía, uno que lo cambiaría todo. Nunca le conté a mamá lo que pasó ese día con papá en el granero, no porque no quisiera, sino porque algo en sus ojos me decía que ella ya lo sabía, y tal vez, como yo, simplemente había aprendido a callar. Los días pasaron lentos, pesados. Papá no volvió a tocar el tema. Se comportaba como si nada hubiese sucedido, pero su mirada, esa mirada fría, calculadora, nunca cambió. Era como si se sintiera orgulloso de su lección, como si me hubiese esculpido con sus golpes en algo más cercano a lo que él esperaba de mí. Yo seguía obedeciendo, trabajando más que nunca, sin descanso, sin quejas. Cada noche dormía con los puños apretados y los dientes rechinando. A veces, me sorprendía a mí misma hablando en voz baja con la pared, como si pudiera sacarme todo lo que me carcomía por dentro. La rabia, el miedo, el deseo de escapar. Una tarde, mientras mamá lavaba ropa en el río, se me acercó en silencio. Me pasó una camisa rota para remendar, mientras mis dedos torpes intentaban enhebrar la aguja. Me dijo: "Yo también fui como tú". Me arrancaron los sueños a fuerza de silencios. Esa fue la primera vez que le escuché hablar así, sin rodeos, sin disfrazar la tristeza. ¿Y por qué no te fuiste?, le pregunté, casi en un susurro. Ella me miró. Sus ojos estaban llenos de algo que entonces no entendí, pero que hoy reconozco: culpa. Porque me enseñaron que irse era traicionar, que aguantar era noble, que una mujer buena soporta,
Quise gritarle que eso era una mentira, que nadie debería soportar golpes ni humillaciones, pero me contuve, porque, de algún modo, ella también era víctima. Había sido criada para obedecer, no para rebelarse. Desde aquel día, mi madre y yo compartimos un silencio distinto. Uno que decía yo te entiendo sin necesidad de palabras. Y, en ese lazo invisible, empecé a sentir un poco menos sola, pero la calma no duró. Un domingo, después de misa, papá se sentó a la mesa con un hombre que nunca había visto. Era alto, de barba espesa y sonrisa fingida. Hablaban en voz baja, como si urdieran un plan. No me gustó la manera en que me miraba, ni el modo en que papá lo observaba mientras lo hacía. Esa noche, mamá entró a mi cuarto con los ojos hinchados. Tienes que prepararte, me dijo. Tu padre te ha prometido en matrimonio. Sentí que el mundo se desmoronaba. ¿A quién? Al señor Aguilera. Tiene tierras, dinero y 40 años. Yo tenía 14. Me negué, lloré, grité, pero papá fue firme. Dijo que era un buen partido, que haría de mí una señora respetable, que si me oponía, lo lamentaría. Mamá no dijo nada, solo me abrazó mientras temblaba. Yo no sabía si de miedo o de rabia. La boda fue pequeña, en la capilla del pueblo. Nadie preguntó si yo quería casarme. Nadie cuestionó la diferencia de edad. Nadie pareció notar que, detrás de mi vestido blanco, había una niña con el alma rota. Mientras el cura recitaba los votos, yo solo pensaba en escapar. Pero no lo hice, porque ya me habían enseñado que escapar era un pecado. El primer día en la casa de los Aguilera fue un eco del granero. No había ternura en la mirada de mi nuevo esposo, solo posesión. Él no quería una compañera, quería una cosa que le perteneciera. Me miraba como si yo fuera una oveja recién comprada en la feria. Me hablaba poco, pero me ordenaba mucho. La comida tiene que estar lista a las 12. Si no, ya sabes lo que pasa. Yo no sabía. Lo supe ese mismo día. Cuando el guiso estuvo servido a las 12:05, me arrojó el plato a los pies. Las mujeres flojas no me sirven, gruñó, y salió a beber con sus amigos. Cada día, yo me convertía más en una sombra. Ya no lloraba, porque ni eso me quedaba. Solo obedecía, y cuando no podía más, recordaba las palabras de mamá, una mujer buena, soporta. Pero había algo en mí que no se apagaba del todo, una pequeña chispa que se negaba a morir. Esa parte mía que aún soñaba con libertad, con dignidad, con algo que no doliera cada vez que abría los ojos. Pasaron los meses, los golpes se volvieron rutina, las noches, eternas. Yo no hablaba con nadie, nadie venía a verme, nadie preguntaba por mí, y aunque vivía entre 4 paredes, me sentía en una jaula sin barrotes. Un día, enfermé, fiebre, escalofríos, mareos. El señor Aguilera ni se molestó en llamar a un médico. Solo dijo, si vas a morirte, que sea sin hacer escándalo. Fue la vecina, doña Marta, quien me encontró tirada en el patio. Me dio agua, me cubrió con una manta y llamó al doctor del pueblo. Fue ella quien me salvó la vida. Cuando abrí los ojos, sentí su mano áspera sobre la mía. Me sonrió con ternura y me dijo,
Tú no estás sola, niña. Yo te veo, y lo que te hacen no está bien. Lloré como no lo hacía desde que salí de casa. Ella me contó que también había sido casada a la fuerza, que también sufrió en silencio durante años, pero que un día, simplemente, se fue. No es fácil, dijo, pero es posible. A partir de ese momento, supe que no quería pasar otros 40 años en esa prisión, que no iba a terminar como mamá, repitiendo el mismo ciclo con mis propias hijas, si algún día las tenía. Mi esposo lo notó que ya no bajaba la mirada, que mis manos no temblaban cuando servía el café, que algo en mí se había endurecido, pero no como él deseaba, sino como una piedra que decide no partirse más. Y eso lo enfureció. Una noche, entró borracho a mi cuarto, me gritó, me empujó, me tiró al suelo, pero esta vez, algo fue diferente. Esta vez, me defendí, con todo el miedo que tenía, con todo el odio acumulado, le grité que no iba a seguir soportando, que no era su propiedad, que no iba a morir allí, y aunque me golpeó más fuerte que nunca, esa noche fue el principio del fin, porque doña Marta escuchó, porque llamó a la guardia, porque esa vez, por fin, alguien hizo algo. Lo detuvieron esa misma noche, no por lo que me había hecho, no había suficientes pruebas, dijeron, sino porque tenía armas ilegales escondidas en casa. Fue un detalle que doña Marta mencionó sin titubear. Esa mujer no solo me salvó la vida, me devolvió el alma. Durante el juicio, nadie de mi familia apareció, ni mis hermanos, ni mi madre, ni siquiera para preguntar si estaba viva. Fue ahí donde entendí algo que dolió más que los golpes. Yo nunca había tenido un hogar. Solo había sido una hija funcional, una esposa silenciosa, una sombra moldeada para no molestar. Pero también entendí algo más, que podía reescribir mi historia. Doña Marta me llevó a vivir con ella, me trató como fila, me enseñó a costurar, a cocinar con gusto, sobre todo, a me respetar. Fora manos de cura, de lágrimas, de noites en que os pesadelos me facían acordar a os gritos. Mas ela sempre estava lá, com chá, com silêncio, com amor. Anos depois, com esse outro homem, o bom momento, mais velo, viúvo, pai de 2 filhos. Mas desta vez, foi escola mina. E o disse sim porque quis, não porque esperava miso de mim. E mesmo assim, nunca me casei. Preferí ser libre, preferí amar sem ser possuída. Quando minha filha nasceu, minha única filha, jurei que ela nunca passaria pelo que eu passei, que ela cresceria sabendo que não nasceu para agradar ninguém, que seus naos seriam respeitados, que seus sonos seriam mais importantes que as aparências. Hoje, sou avó, e quando conto minha história, não é para causar pena, é para lembrar a outras mulheres que ainda estão lá fora, presas em silêncios profundos, que a saída, que a luz, mesmo quando parece que tudo desabou. Passei anos achando que os castigos me moldaram, mas não. O que me moldou foi a resistência. O que me construiu foi a coragem de quebrar o ciclo. E o que me manteve viva foi a esperança de que minha dor não seria em vão.
Se você está ouvindo isso e sente que está presa em um lugar que de hoje, saiba. Você não está sozinha. Você nunca esteve. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like, comentar lo que sentiste y compartir con alguien que pueda necesitar escucharla. Suscríbete a la página para más historias reales y oscuras contadas desde lo más profundo del alma. Gracias por estar aquí.